El día de hoy vamos a realizar esta hermosa bolsa que nos solicitó una seguidora. Ya sabes que si deseas hacer un modelo en específico, puedes dejarlo en los comentarios y yo estaré escogiendo uno al azar para replicarlo en el canal. Bueno, para esta bolsa vamos a iniciar con 13 cadenitas al aire. Al tener tus 13 cadenitas, empiezas a tejer por el reverso de la cadena. Ya sabes que este primer espacio no se teje, tejes el siguiente, ¿sí? El siguiente espacio y empiezas a hacer puntos bajos por toda la cadena hasta finalizar. Finalizadas nuestras 13 cadenas, vamos ahora a tejer los puntos de la esquina para ir dando la vuelta. Entonces aquí ya tejimos el primero, vamos a tejer 4 en total. En el mismo espacio vamos a tejer otros 3, ¿sí? Para completar la secuencia de 4 puntos. Entonces aquí voy a cerrar bien para ir girando. Ya tejimos 2 y con este serían 3 más y el que teníamos tejido son 4 puntos en el mismo lugar. Y seguimos tejiendo por cada espacio de cadena hasta llegar a el otro extremo. En el otro extremo también debemos tejer los 4 puntos en el mismo espacio para completar nuestra secuencia también en la esquina. Listo, aquí ya llegamos. Miren que este primer puntico lo vamos a contar como nuestro primer punto o nuestro punto también que necesitamos en esta parte para completar nuestra secuencia de 4. Aquí llevan 2 y 3 con este. Listo, ya dimos la vuelta aquí. Ya saben que este primero debe contarse como nuestro cuarto punto de esta esquina y ahora vamos a unir, ¿sí? Debemos unir aquí. Recuerden ir organizando su trapillo, no está de más recortarles para que se vea bien esa base. Listo, entonces ahora vamos a unir, insertas tu ganchillo en el primer espacio de cadena que encuentres y pasas hacia atrás para unir esta parte. Muy bien, entonces vamos a tejer puntos centrados, así que voy a saltar aquí a este punto para hacer mi primer punto centrado de esta parte. Deben ir mirando dónde insertan su ganchillo para que quede bien ese punto. Listo, entonces paso mi trapillo hacia el frente. Recuerden que dejaron una orejita acá atrás en stand-by y pasan el ganchillo por esa orejita. Y ahora pasas trapillo por las 2 pestañitas que se han formado. Y vamos a continuar tejiendo ahora por nuestros puntos, pero como este punto que tenemos aquí, ya saben que este punto cuenta como uno de los que están en la esquina, debemos tejer aumentos sobre estos puntos que están en la esquina. Así que aquí en el primer espacio volvemos a tejer otro punto para realizar el aumento que necesitamos en esta esquina. Así. Y continúas tejiendo un punto bajo sobre cada punto, sobre cada espacio. Todos son centraditos hasta llegar al otro extremo. Cuando lleguemos a este lado también debemos hacer los aumentos correspondientes en la esquina. Entonces seguimos tejiendo así hasta llegar a la esquina. Ahora que lleguemos a la esquina les muestro lo que debemos hacer. Ya sabes que los materiales para tejer los encuentras aquí, mi amor, en este canal. Recuerda escribirme para enviártelos. Llegamos a la esquina y ahora como debemos ir girando, vamos a tejer por cada espacio un aumento. En este caso vamos a tejer un aumento de 2, ¿sí? Aumento es tejer 2 puntos en el mismo lugar o en el mismo espacio. Entonces aquí vamos a tejer un punto. Miren que ya tejimos un punto centradito y ahí mismo tejemos el otro punto centrado. ¿Sí? Continuamos al siguiente espacio donde debemos hacer lo mismo. Ya saben que tienen que ir mirando dónde van a insertar su ganchillo para que queden bien centrados los puntos.
y volvemos a hacer otro aumento. En total son 4 aumentos que debemos realizar. Continúas en el siguiente espacio, siguiente punto centradito. Ya van 3 aumentos y vamos al último. Y ya hemos girado en esta parte. Y así se debe ir viendo esta base. Y continúas tejiendo un punto bajo centrado por cada espacio o por cada punto que encuentres, ¿sí? Continuamos tejiendo de la misma manera hasta llegar al extremo. Muy bien, hemos llegado entonces a esta parte donde debemos colocar también los aumentos que hacen falta. Recuerda que ya hiciste uno, iniciaste con un aumento y faltan 3. Entonces, a hacer lo mismo, vas a tejer un aumento por cada espacio que te hace falta en esta parte. En este caso serían 3 aumentos. Listo, aquí va 1. 2 y vamos a hacer el tercer aumento. Muy bien, y así se tiene que ver esta parte. Bueno, ustedes pueden dejarlo hasta aquí, pero yo voy a realizar otra vuelta. Sí, voy a realizar otra vueltica para que se vea un poquito más ancho mi bolso. No lo quiero tan pequeño. Entonces voy a hacer ahora otra vueltica. Unimos en esta parte. Y aquí los aumentos deben cambiar. Sí, ya no sería un aumento por cada punto, sino que vamos a intercalar un aumento, un punto bajo sencillo. Pasamos así nuestro trapillo hacia atrás. Vamos a insertar nuestro ganchillo por este primer espacio de cadena. Pasamos hacia atrás. Ajustamos aquí para que no se vaya a zafar nuestro trapillo. Y aquí de inmediato te va a quedar el punto centrado o el punto por donde debes trabajar. Ya sabes que acá atrás queda una orejita por la que debes pasar tu ganchillo y terminar el punto, así. Muy bien, entonces en esta parte vamos a iniciar con un aumento. Aquí ya hicimos un punto bajo en este espacio y ahí mismo debemos tejer otro punto. Listo, aquí está el aumento y en el siguiente espacio tejemos un punto bajo sencillo. Y seguimos tejiendo puntos bajos sencillos hasta llegar al extremo donde vas a encontrarte con los aumentos. Y ya llegamos a el otro extremo y aquí vamos a realizar o vamos a colocar los puntos siguiendo la secuencia que les había comentado, que es un aumento. Y en el siguiente espacio viene un punto bajo sencillo. Y en el siguiente espacio, un aumento. Y ahora viene un punto bajo sencillo. Cuidando de insertar bien su ganchillo y viendo el lugar donde vas a colocar tus aumentos. Nuevamente el aumento y el punto bajo sencillo.
Y nos faltaría la última secuencia ya para terminar esta esquina. Aquí va el aumento y el punto bajo sencillo y así terminaríamos esta parte. De esta forma, y ahora continúas tejiendo un punto sobre cada punto bajo hasta llegar al extremo donde vas a realizar la misma secuencia. Ya sabes, cuando llegues a los aumentos, empiezas a tejer un aumento, un punto bajo sencillo, aumento, punto bajo sencillo, aumento, punto bajo sencillo, terminas con un puntico bajo sencillo y así tendríamos lista la base. Y ya está terminada nuestra base. Bueno, ahora para darle altura a nuestra bolsa, vamos a unir de la misma manera como lo estamos realizando, como lo venimos haciendo, pero al momento de terminar aquí mi punto, vamos a cambiar un poco la secuencia. Ya saben, para darle altura al bolso, tienen que empezar a girar el tejido. Entonces aquí, esta pestañita que se nos forma en este lugar cuando pasas tu trapillo hacia atrás, ¿sí? Esta la vas a dividir, esta pasa doble, ya la vas a ver ahora que insertemos el ganchillo. Entonces, aquí voy a dividir de esta forma, mírala. Y paso mi ganchillo hacia atrás para ahora sí tomar la orejita que nos queda acá atrás en stand-by. Muy bien, entonces cuando ya tenemos aquí la orejita, las dos tomadas, voy a realizar el punto bajo. Bien, ahora vamos a continuar en el siguiente espacio de cadena tomando solo la mitad de la cadena, pero vamos a tomar también ahora el bucle que se nos forma acá atrásito. Así, y volvemos a realizar el punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo en cada espacio, tomando la mitad de la cadena y tomando el buclecito que se forma más atrás. Y punto bajo. Y así voy a hacer todo mi recorrido hasta terminar la vuelta por completo. Mira que así ya va girando el tejido, ya va buscando la dirección hacia arriba para ir dándole la figura a nuestro bolso o nuestra cartera. Y continúas de la misma manera hasta dar la vuelta por completo. Bueno, listo, entonces así ya hemos finalizado, así ya le he dado altura a el bolso y ahora voy a seguir a mi siguiente fila. Ya de aquí en adelante es sencillo porque es solamente darle altura, seguir tejiendo puntos centrados, un punto sobre cada punto y listo, es muy sencillo. Y si ustedes ven que su bolsito se va torciendo, pues eso es un error que ustedes van corrigiendo a medida que van subiendo, que van dándole altura al bolso. Y si es un error que persiste, tienen que mirar qué están haciendo mal, ¿sí? Tienen que mirar si están apretando mucho sus puntos o si no están realizando bien los aumentos. Ya saben que para eso tenemos el curso de lectura de patrones del que les he hablado y con estos patrones es que yo hago todos mis bolsos. Y así quedan bien, quedan sin errores, quedan derechitas las bases. Listo, entonces aquí solamente uní, volví a colocar el punto centrado, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo un punto centrado sobre cada punto. Entonces continuamos de la misma manera hasta tener la altura deseada para nuestro bolso. Si no te quedó claro cómo uno esta parte, te vuelvo a repetir. Simplemente inserto el ganchillo de atrás hacia adelante, paso el trapillo hacia atrás y aquí aseguro bien para ahora pasar mi ganchillo por el primer punto centrado.
y tomar trapillo del que tenemos atrás. Esta orejita queda en stand-by porque por ahí vamos a pasar ahora nuevamente nuestro ganchillo de esta manera para asegurar las dos orejitas, así. Y empiezo nuevamente a tejer los puntos bajos correspondientes, uno por cada espacio. Y así continúo hasta finalizar y darle el alto que quiero a mi bolsita. Listo, entonces así va de esta manera nuestro bolso. Y bueno, aquí les quiero mostrar porque voy a hacer un cambio de color. Entonces les quiero mostrar cómo lo hago en esta parte para que ustedes también lo tengan claro. Entonces nada, simplemente vuelvo a hacer la misma unión. Pero aquí en vez de tomar, cuando paso mi ganchillo por el punto centrado para tomar nuevamente trapillo, en vez de pasar el trapillo con el que vengo tejiendo, es donde coloco el otro color, ¿sí? Voy a trabajar con este, que es más claro, es como un mora en leche. Y nuevamente vuelvo a hacer mis puntos bajos. Y aquí pasé el color, el nuevo color que voy a utilizar. Pasé por la orejita que queda en la parte de atrás y sigo tejiendo normal, haciendo puntos centraditos hasta finalizar o darle la altura que necesito a mi bolso. Ahora aquí le voy a dar con este color 2 o 3 vueltas más. Listo, entonces así vas a continuar tejiendo hasta tener la altura deseada para tu bolso. Listo, aquí hemos finalizado y ahora solo resta cortar esta hebrita, esconderla y vamos a realizar la tapa de nuestro bolso o la válvula y también el asa, que es lo que hace falta para completar. Entonces, este paso aquí es muy sencillo, solo es terminar esta parte de la cadena y esconder. Listo, así. Y esta hebrita la escondemos entre los puntos. Entonces, esta va a ser la parte de adelante de nuestro bolso y vamos ahora a hacer el resto de él. Listo, entonces para nuestra válvula o nuestra tapita vamos a realizar 16 cadenitas al aire. Terminadas nuestras 16 cadenitas, vamos a empezar a tejer puntos bajos en los espacios de cadena correspondientes. Un punto bajo sobre cada espacio de cadena hasta finalizar la fila. En total debemos tener 15 puntos bajos. Así vamos a continuar tejiendo nuestros puntos hasta terminar la filita. Ya llegamos a nuestro punto, nuestro último punto. Aquí vamos a subir con una cadena para esconder. Recuerden siempre esconder sus hebritas para que se vea más pulido o más pulcro su bolso. Listo, entonces aquí solo giramos, o sea, vamos a dar vuelta a nuestro tejido y empezamos a tejer en el primer espacio de cadena, punto bajo. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos a hacer 8 filas en total. ¿Sí? Son 4 bloquecitos. De esta manera, ya sabes que cada vez que finalices, debes subir o elevar con una cadena, das vuelta al tejido y empiezas a tejer en el primer espacio de cadena que encuentres. Vamos a cortar esta hebra excedente y así continuamos tejiendo.
Bien, aquí les vuelvo a mostrar. Elevo con una cadenita de altura, doy vuelta al tejido y empiezo a tejer en el primer espacio de cadena que encuentre. Bien, entonces así vamos a continuar hasta tener las 8 filas terminadas. Bien, aquí ya he terminado de tejer el último punto de esta parte y bueno, aquí voy a tomar un ganchillo más pequeño, uno de menor calibre, para realizar esta parte, ¿sí? Hice las 8 filas, alcé una más para que la válvula me quede un poquito más larga. Entonces, ahora vamos a hacer puntos elongados. Este último punto lo voy a cerrar con este otro trapillo porque quiero combinarlo y solamente voy a hacer esto. Si ustedes van a hacer la válvula de un solo tono, no tienen que cortar trapillo ni hacer nada por el estilo. Bien, entonces aquí cerré, elevo con una cadenita de altura, le doy vuelta al tejido y aquí debo ir escondiendo las hebras que me sobran. Vale, entonces ahora voy a empezar a tejer puntos elongados. Y lo voy a hacer teniendo en cuenta esta última fila que tejí. Entonces, por debajo de los puntos de esta fila, de la última fila, por ahí voy a pasar y realizo de esta manera mis puntos alargaditos o elongaditos. Bien, entonces así voy a hacer todo este recorrido tejiendo en cada espacio, debajo de cada punto bajo y aquí en este caso esconder las hebras. Sí, esto debe quedar lo más prolijo posible, así que voy a hacerlo muy despacio para que quede bonito y ir arreglando los puntos. Ya saben, en cada espacio que encuentren, ahí van a insertar su ganchillo y hagan el punto para que quede alargado. Listo, entonces voy a continuar de esta manera tejiendo hasta llegar al extremo. Bien, entonces en esta parte ya aquí terminé. Entonces así ha quedado esta parte de puntos alargados y al final debo colocar otro punto para ir dando la vuelta y cubrir esta última esquina, así. Muy bien, entonces ahora voy a continuar tejiendo puntos bajos alrededor de mi base. Aquí en este extremo debo tejer los puntos bajos que hace falta para ir girando. Y aquí sí los voy a tejer normal. Aquí no son puntos elongados, sino un punto bajo normal por cada espacio. Por ejemplo, aquí en la lomita, ahora viene el espacio de cadena. Y así voy a continuar hasta el extremo. De esta manera. Cuando llegue nuevamente a este lado, debo tejer otra vez mis puntos elongados. Bueno, finalizamos la fila de puntos bajos en este extremo, ¿sí? En este lateral. Y ahora volvemos a hacer, tenemos que hacer esta misma secuencia de este lado. Entonces aquí llegamos al punto de la esquina y ahí debemos colocar 2 puntos. Estos sí son un poco más larguitos porque vamos a empezar la secuencia ya de puntos alargados o puntos elongados. Entonces en el mismo lugar o en el mismo espacio tenemos 2 puntos alargaditos. Aquí ya vamos dándole el vuelo al punto. Y así vamos a tejer entonces en cada espacio. Miren que aquí mismo están los espacios. Esto no tiene mucho complique. Es muy sencillo de realizar. Y así vamos a ir organizando los puntos y vamos a llegar al otro extremo, donde debemos también tejer los puntos normalitos, así como lo hicimos en este extremo. Vale, entonces debemos terminar esta secuencia de puntos elongados y luego la secuencia normal aquí y terminamos en este lugar. Listo, entonces ya finalizamos y recuerden colocar en sus esquinas los aumentos y el aumento de 2 para poder girar. Y cuando finalicemos, cuando lleguemos aquí, también debemos colocar un punto elongado para terminar esta secuencia. Vale, entonces ahora solo resta unir en este lugar. Aquí vamos a cortar nuestro trapillo y vamos a unir.
Bien, esta hebrita la vamos a esconder entre los puntos. Ya ustedes saben cómo es, ya se los he explicado en otros videitos. Y ahora solo resta unir nuestra válvula al bolso y vamos a hacer el asa. Bueno, lista, aquí ya tengo mi bolsa lista para unir la válvula y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí ya he dividido, tengo 15 puntos en esta parte que son los mismos que debo tener en el extremo de esta parte de mi válvula, ¿sí? Esta que tiene los puntos más alargaditos es la que voy a dejar para que quede al frente. Y esta es la que voy a unir el bolso. Entonces, por el primer espacio que he demarcado, aquí, por aquí voy a insertar mi ganchillo y voy a empezar a tejer por los espacios de cadena. Ya acá tengo mi trapillo y voy a unir entonces la válvula a mi bolsito con punto raso o puntos deslizados. Entonces ya aquí hice el primero y así voy a ir pasando el ganchillo por el espacio de cadena de la válvula y por el bolso. Y eso es todo lo que vamos a hacer hasta finalizar o hasta unir la válvula a mi bolso. Listo. Así voy a seguir, voy a continuar tejiendo por todos los espacios. Listo, entonces aquí ya hemos finalizado. Miren que ya terminamos de unir la tapa en esta parte de atrás. Y bueno, así se va viendo nuestro bolsito. Ahora vamos a colocar, vamos a seguir tejiendo. Vamos a aprovechar que tenemos este trapillo en este lugar y vamos a realizar puntos deslizados o punto raso por todo el borde para darle un toque más bonito a nuestra válvula y que nos quede más fácil colocar el broche aquí en la orillita. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro borde con puntos deslizados o punto raso y vas a hacer lo mismo, uno por cada espacio hasta llegar a este lugar donde iniciamos y acá cortamos el trapillo y escondemos. Y ahora viene el asa y ya terminaríamos nuestro bolso. De esta forma ya hemos unido nuestra válvula al bolso y hemos terminado la parte del borde. Ahora vamos a realizar el asa y esta es muy sencilla de hacer, ya la hemos hecho en otros videitos. Es una asa tubular. Aquí debemos empezar con 5 cadenitas o 6 cadenitas si las quieres un poco más gruesa al aire. Yo voy a hacer la de 5. Voy a unir en mi primera cadena o en el primer espacio y voy a empezar a tejer puntos deslizados alrededor del asa, ¿sí? Tomando en cuenta los puntos que se van formando o los espacios que se van formando aquí. Y voy a tejer uno por cada espacio, por cada lugar, así hasta alcanzar el alto requerido para el lazo. Listo, entonces así continúo tejiendo. Este excedente lo escondo al final. Si solamente vas a continuar tejiendo un punto por cada espacio de cadena. Bien, aquí ya he finalizado mi asa. Aquí solo resta terminar, aquí sacar el trapillo, escondemos las hebritas y solamente colocamos las argollas. Entonces colocamos las argollas
y armamos nuestro bolso. Y eso es todo lo que hay que realizar para finalizar nuestro bolsito del día de hoy. Y de esta manera hemos finalizado esta hermosa labor del día de hoy. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo, realizar modelos profesionales, modelos premium, tengo curso disponible que puedes encontrar en la descripción de este perfil. Un abracito, nos vemos en un próximo paso a paso. Chao, chao.